Hola a todos y a todas nuevamente a este foro llamado Territorios en Resistencia y Lucha por la Asamblea Constituyente. Es importante recordar que este foro es la continuación del foro anterior, que se llama Soberanía Popular, no habrá Asamblea Constituyente. En ese momento estuvo, cierto, Daniela Marrazo, Isolina Costa y Camila Vergara. Por lo tanto, si quieren volver a verlo, pueden volver a ver en nuestras páginas. En este momento estamos siendo transmitidos por las diferentes páginas: MOV Asamblea Constituyente, Asamblea Constituyente Región del Maule, Fuerza de Paces, Capacitación Ciudadana y Cabildo Maule. Agradecemos entonces a todas las personas que se han estado en este momento conectando. Hoy nos encontramos con 3 excelentes invitados. Tenemos también acá entonces a Nicolás Bamón de Barría, miembro del Movimiento Asamblea Constituyente de Arcahue, Chiloé. Bienvenido, Nicolás. Tenemos también a Ricardo Clapp Santa Cruz, miembro de la Asamblea Social de Puente Alto. Bienvenido, Ricardo. Gracias. Tenemos también a María Graciela Muñoz, integrante del Movimiento Asamblea Constituyente de Santiago. Bienvenida, Graciela. Gracias, Isabel. Bueno, agradecemos al equipo de comunicaciones del Movimiento Asamblea Constituyente por la gestión necesaria para hacer los foros que hacen que este espacio sea posible. Y en esta oportunidad nos acompañará Mario, quien hará de moderador y quien estará a cargo, ¿cierto?, de recoger las preguntas de los espectadores para invitar a que participen desde sus casas. Vamos a dar inicio entonces con otras exposiciones. Nicolás Bamón de Barría es oriundo de Tenaún. Actualmente vive en su pueblo natal, comuna de Arcahue, provincia de Chiloé, región de los Lagos. De profesión, contador. Fue dirigente juvenil y estudiantil. Durante 30 años vivió en la ciudad de Coyhaique, región de Aysén, donde ejerce su actividad profesional y comercial. Fue presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Coyhaique, consejero adjunto de la Cámara Nacional de Comercio, vicepresidente del Consejo Regional del Colegio de Contadores de Coyhaique. De vuelta a su tierra natal, fue presidente de la Junta de Vecinos de Tenaún, vicepresidente de la Unión Comunal de la Comuna de Arcahue y presidente del Comité de Agua Potable y Rural del sector Tenaún Alto. Actualmente es miembro activo de la Asociación de Productores Agrícolas Orgánicos de Chiloé. Nicolás, ¿cuál es la realidad territorial de Chiloé y tu visión sobre la ley 21.200 y el actual proceso electoral? Tienes 10 minutos para responder. Adelante, Nicolás. Bueno, muy buenas tardes a todos los compañeros panelistas. Antes que nada, bueno, también saludar a todas las personas que nos están viendo. Me va a permitir un saludo muy especial hoy día para mi pueblo, para Tenaún, porque está de aniversario, es uno de los pueblos más antiguos de Chiloé y está cumpliendo 442 años más o menos, o sea, muy antiguo. Así que un saludo para todos mis vecinos de Tenaún. Bueno, voy a empezar con un poquito de historia de Chiloé porque es muy desconocida y prácticamente no lo encontramos ni en los textos de estudio, ni un poco en la historia, ¿no? Chiloé, la gente cree que es una isla, pero no, es un archipiélago que tiene más de 42 islas. Entonces ustedes comprenderán toda la problemática de comunicación que hay, ¿no? Antes era más, pero hoy día aún se mantienen algunas cosas. Chiloé, el archipiélago de Chiloé, para que sepan ustedes, fue el último reducto español. ¿Qué significa eso? Que cuando Chile se independiza, o sea, parte con la primera junta de gobierno en el año 1810, el 18 de septiembre, que normalmente es como que se celebra que es la independencia, ¿no? Pero todos sabemos que la independencia de Chile es en 1818. Pero ahí nosotros no participamos de esa independencia, porque nosotros como último reducto español, bueno, seguía Quintanilla, ¿no es cierto?, al mando de esta, digamos, de este reducto español, y hubo que librar varias batallas para poder independizarnos. Bueno, sí que se libraron varias batallas, como la batalla de Monjopulle, que pertenece a mi comuna de Arcahue,
Bellavista, Pudeto, Tantauco, y en la batalla de Tantauco, bueno, ahí ya Quintanilla, digamos, se rinde y se firma el famoso Tratado de Tantauco, ¿ya? Con Freire. Y eso fue en 1826. Entonces, pero recién a partir del 22 de enero de 1926, Chiloé fue anexado a la República de Chile. Dos hechos importantes a destacar del pueblo chilote, que están en la historia. Primero, la expedición de la goleta Ancud en la toma de posición del estrecho de Magallanes el 21 de septiembre de 1843. Esta expedición, repito, la goleta Ancud, que iba al mando de la expedición el capitán John William Wilson y su dotación de tripulantes chilotes. Tomaron posición de Magallanes, bueno, y se dice que al par de días los franceses llegan con la misma intención, pero ya los chilenos estaban instalados. La segunda cosa importante, después se lo va a decir por qué esto, al principio del siglo XX la empresa industrial del Aysén, la CIA, me estoy refiriendo a la región de Aysén, ¿ya? Contrata 500 obreros chilotes para abrir caminos de Puerto Aysén a Coyhaique, la 11ª región. Y en 1906 este camino empieza a ser usado. Entonces, ¿y qué pasa con esto? Le puedo decir que Chiloé es un pueblo emigrante. Tuvo que emigrar a otras regiones, a la Patagonia, para poder buscar, ¿no es cierto?, el sustento para su familia. ¿Por qué? Porque desde la anexión de Chiloé a la República de Chile, siempre el Estado ha postergado a este archipiélago, a Chiloé. Entonces, si usted, por ejemplo, la Patagonia chilena argentina fue poblada, ¿no es cierto?, se fue para allá la gente en busca de trabajo, y hoy día la población de la Patagonia chilena argentina, el 80%, todos tienen orígenes, tuvo que migrar hacia el sur, ¿ya? En Puerto Montt, aquí Osorno. Ahí el Estado de Chile apoyó a los colonos alemanes y le dio de todo para poder empezar. Pero no llevó a los chilotes para allá. No les dieron esa oportunidad, ¿ya? Y bueno, este problema de marginación, de considerar a Chiloé como el patio trasero del país, aún se mantiene. Chiloé tiene hoy día muchísimos problemas, ¿ya? Y voy a citar los más, como los más importantes, porque recordemos que en mayo de 2016 empieza un movimiento, un levantamiento, llamémoslo así, o una revolución, ¿ya?, acá de los chilotes, por el problema de la contaminación del mar, que se le echó la culpa a la marea roja, que algo de eso sí había, pero otro tanto culpa lo debían las empresas salmoneras, que habían vertido la mortalidad de peces en el océano. Y entonces los chilotes se rebelaron contra esto y empezaron a reclamar. Pero la verdad es que hasta hoy grandes logros no se consiguieron y seguimos con muchísimos problemas. Chiloé está atravesando, sobre todo en el verano, ustedes no lo van a creer. Todo el mundo cree en Chiloé que aquí llueve mucho. Sí, efectivamente, llueve mucho, pero tenemos un tremendo problema hídrico. El agua, ¿no es cierto? Hoy día en el verano se entregan con camiones de aljibes, cosa que era algo muy desconocido, ¿ya? Y eso se debe en gran parte porque nosotros no tenemos reservas de aguas como tienen en la cordillera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros reservas de agua tenemos? Son los humedales. Pero ¿qué pasa con los humedales? Hay un musgo que le decimos vulgarmente pompón, el nombre científico no me olvidé en este momento, el pompón, y eso se está sacando indiscriminadamente y sin ningún control. Y se está exportando. Y tan bueno el negocio, se llama el oro chilote, ¿no? Y que lo usa la industria para
para diferentes fines. Entonces, ahí esa reserva de agua que conservaban estos humedales, hoy día ya prácticamente no existen. O sea, yo aquí a 3 kilómetros de mi casa hay una cascada, pero resulta que con el tiempo eso quizás no va a existir, justamente porque lo va a haber agua. Entonces, tenemos el problema del mar, la contaminación del fondo marino, del borde costero, de las playas. La tierra. Tenemos un gran problema con la tierra por el uso de productos químicos, de pesticidas y herbicidas, ¿no? El tema de la agricultura ha bajado la actividad porque la juventud se ha ido a las empresas salmoneras, o las empresas extractivistas, y que no es tampoco la solución porque tienen sueldos de subsistencia. Es decir, un obrero, una salmonera, un jefe de hogar, una salmonera, con el sueldo que gana, sería imposible educar, darle educación a un hijo de educación universitaria. El bosque, por ejemplo, la tala indiscriminada del bosque nativo. El tratamiento, tenemos un gran problema con el tratamiento de residuos industriales y domiciliarios. Se ha dado una tremenda batalla, justamente donde fue la batalla de Mocopoy, ahora existe la batalla de la basura, porque las empresas, o sea, ese es como un sitio de sacrificio, ¿no? Y Ancud, por ejemplo, no tiene dónde dejar sus residuos y lo va a depositar fuera de la comuna. Entonces, la comuna de Arcagüe ha sufrido todo este problema y no hay ninguna solución. Hoy me mandan una carta que enviaron las comunidades de Mocopuy, al intendente, al ex intendente, pues se retiró y ahora va de convencional, y hasta este momento no hay ninguna solución. La conectividad de las islas, en este momento, con el tema de la pandemia, es un tremendo problema, porque los permisos que dan son 2 horas. Imagínense una lancha que sale de una isla para llegar al puerto, 2 horas, de ahí 2 horas para volver, y se le terminó el tiempo. Bueno, en la salud carecemos de profesionales especializados, los pacientes deben ser tratados en otras regiones, carencia de infraestructura e insumos. Mire, yo le voy a decir que le voy a contar nuestra gente, cuando salió el tema del puente Chacao, ¿qué es lo que decían y qué es lo que seguimos diciendo? ¿Qué es más importante, el puente Chacao, que va a servir para las grandes empresas que se van a instalar en Chiloé con el tema de la minería, ¿ya? O la salud de los chilotes? Pero ahí tenemos la salud postergada y el puente Chacao ahí va avanzando. Entonces, en este tema de la pandemia hoy día, tenemos grandes problemas con los trabajadores, el problema de la salud y el tema de los contagios. En Quellón hay una empresa salmonera que los trabajadores están paralizados. Sacaron una declaración pública también y se están negando a trabajar, pero los amenazan con despedirlos. Entonces, esa gente, por supuesto, va con temor a trabajar, y yo lo entiendo. O sea, esa gente ¿qué va a producir? O sea, la baja de producción va a ser tremenda porque no están trabajando cómodo y no saben cuando vuelven a su casa si se contagiaron o no. Entonces, la situación es muy complicada. Ahora, nosotros como asamblea, las asambleas territoriales empezaron, no sé cómo estoy de tiempo. Tienes el tiempo listo. Pero antes de terminar, ahí, pero antes de terminar, quisiera hacerte la pregunta que quedó ahí, ¿cierto?, formulada, que tiene que ver con la ley 21.200 y en este proceso actual, ¿cierto?, electoral, constitucional, con respecto a todas las demandas sociales que tenemos hoy en día. ¿Cuál es la postura? ¿Cómo ves tú la visión, ¿cierto?, tu visión respecto a este tema? En 2 minutitos. Las demandas sociales. A ver, no te entendí muy bien la pregunta, por favor. Con respecto a lo que tú mencionabas, ¿cierto? Hoy en día hay muchas demandas sociales en diferentes partes de Chile, ¿cierto? Y que tiene que ver también con el proceso que estamos viviendo en este momento. Entonces la pregunta va enfocada a la ley 21.200. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes respecto a este tema? En 2 minutitos. A ver, bueno, para la ley 21.200 se quiere mucho más tiempo, pero vamos a hacerlo.
Mira, la ley 21.200 todos sabemos que es una ley tramposa, llena de trampas, inventada por la clase política y el gobierno, ¿ya? Para eludir la asamblea constituyente que pedíamos en las calles, que más de 2 millones de personas pedimos en las calles, ¿ya? Nos bypasearon la asamblea constituyente, ¿ya? Y ellos inventaron una convención mixta y una convención constitucional, que si lo vemos hoy día, dijimos que era casi lo mismo y hoy día está comprobado, porque los mismos políticos que estuvieron con este acuerdo, o sea, si no renunciaron para ir convencionales, están colocando a todos digamos, partidarios de ellos. Entonces, esta ley, con esta ley va a ser muy difícil poder lograr. Dicen de una nueva constitución, yo no hablo de nueva constitución, yo hablo de una reforma a la constitución, una reforma parchada. Es mentira que vamos a partir de una ley, de una hoja en blanco. Lo dijo Longueira, ¿ya? Vamos a partir de una hoja escrita y solamente vamos a hacer pequeñas modificaciones. Y si, así como estamos en la situación que en este momento va la convención, ¿no es cierto?, que elegir convencionales, va a ser muy difícil lograr los 2/3. Y más aún si la derecha va unida y nosotros vamos divididos en 2 listas, tengo entendido, y más los independientes. Entonces, me parece que no vamos, bueno, no tengo más tiempo, pero después puedo seguir con el resto, que creo yo lo que va a suceder cuando se termine de maquillar esta constitución del 80. Muchas gracias, Nicolás. Sí, hay que recordar a todos que Mario nos se encuentra recogiendo todas las preguntas, saludos y comentarios, las diferentes páginas que estamos transmitiendo en este momento. Así que después va a quedar tiempo, Nicolás, para que pueda responder las preguntas y las dudas que hayan quedado. Así que muchas gracias por tu exposición. Gracias. Ahora vamos a pasar a Ricardo Clap Santa Cruz, miembro de la Asamblea Social de Puente Alto, relacionador público y comunicador social, jubilado, exprisionero político, miembro de la Sociedad de Escritores de Chile, dirigente del Centro Cultural de Derechos Humanos Salvador Allende, dirigente de los usuarios de salud PRAIS y miembro de la coordinadora No Más FP de Provincia Cordillera. Ricardo, cuéntanos, ¿cómo han impulsado la Asamblea Constituyente desde su organización? Adelante, Ricardo. Mira, llevamos muchos años luchando por una Asamblea Constituyente en Puente Alto. Puente Alto, digamos, es la ciudad más grande que hay en Chile, la más poblada. Somos 800.000 habitantes, el doble que la comuna de Santiago, mucho más habitantes que Maipú, que Antofagasta, Concepción. Sobre todo constituida por sectores populares, donde permanentemente los jóvenes y el pueblo social está organizándose por Asamblea Constituyente y por, digamos, las demandas propias que tiene la movilización social. Bueno, sobre el cambio constitucional, lo que le llaman. Aquí en Chile, digamos, producto del golpe de Estado, había una constitución, que era una constitución, llamémosla burguesa, pero esa constitución igual sirvió para que Allende llegara al gobierno, para poder nacionalizar el cobre, para poder tener políticas sociales, digamos, y eso fue producto de la lucha del movimiento popular, fundamentalmente de los partidos de los trabajadores, del movimiento estudiantil, de los pobladores. Después del golpe de Estado, que fue un golpe cruento, mucho se decía que el golpe era solamente para cambiar de gobierno. Este se basó en decretos, leyes, bandos. Así empezó a funcionar, digamos, primero la legalidad en Chile. Y esos bandos eran a la medida de lo que se le ocurría a 4 personas o la élite militar o la élite civil que era fundamentalmente para mantener reprimido y destrozar la lucha social del pueblo y también a las personas. Después de que la dictadura asesina y hace desaparecer a los dirigentes populares, digamos, de los partidos, de los trabajadores, de los partidos del pueblo, que hay más de 1.000 detenidos desaparecidos, más de
3.000, 4.000 asesinados en la dictadura, que son hasta el momento los que se han logrado, digamos, probar, porque son más. Recién ahí, cuando logran asesinar a nuestra gente, empiezan ellos a ver cómo llevar en escrito una constitución del 80, ya sin oposición popular. También en el plan laboral, donde esa constitución tuviera que ver con el modelo económico, que era un modelo neoliberal, un modelo que fue imponiéndose, digamos, en función de la gran burguesía nacional y extranjera. Esa es la constitución, digamos, hecha en un plebiscito fraudulento del año 80, que actualmente ha funcionado al servicio de este modelo. Han pasado muchos años, nosotros lo hemos movilizado siempre por una asamblea constituyente, por la AC que se llamaba. Vino la rebelión porque algunos hablan de estallido social, yo hablaría de la rebelión popular por el protagonismo de los jóvenes. Ahora, no es de extrañar que la rebelión la hagan los jóvenes. La Comuna de París también lo hicieron el 30 en París, también en Francia lo hicieron los jóvenes. La independencia en Chile lo hicieron jóvenes, y Manuel Rodríguez, los Carreras, todo lo demás, tenían todo menos de 30 años. O sea, siempre las luchas emancipadoras, el protagonismo lo han tenido los jóvenes. Producto de eso, digamos, se juntaron, digamos, fundamentalmente la derecha, metiéndole todo el miedo a los sectores que estaban de acuerdo con el modelo, y lograron imponer lo que se llama un plebiscito, y le pusieron un nombre que se llama Convención Constitucional, y era apruebo o el rechazo. Ellos creían que de todas maneras iban a mantener un tercio por el apruebo, porque siempre dijeron que los cambios constitucionales no les interesaba a la gente, que eso no le interesaba a otras cosas. Ellos decían lo que le interesa a la gente. La verdad es que y fueron imponiendo ese tipo de convención constitucional, no es lo mismo, porque ahí fundamentalmente el protagonismo lo tienen las élites, digamos, los dirigentes, yo no hablo de los militantes de los partidos, las cúpulas de dichas instituciones políticas son las que deciden quiénes pueden postular de una manera, y los dirigentes sociales independientes van en precarias condiciones a poder postular a esta convención, y digamos, y fundamentalmente sí la maquinaria electoral y económica que mantienen ellos. Pero también el pueblo votó fuera de la prueba, votó por una comisión no mixta. ¿Eso qué quiere decir? De que toda la clase política que llama, que no es una clase, una élite, una oligarquía política, y estamos hablando que no es una oligarquía política, porque muchos de ellos tienen sueldos de clase dominante. Digamos, todos esos sueldos de arriba 7, 20 millones son sueldos de clase dominante, por lo tanto, ellos tienen que funcionar en su mayoría en función de los intereses de su clase, que es la clase opresora, digamos, en esta situación. Ahora, esto después quedó claro cuál era los objetivos. Digamos, esto dejaría intactos los tratados económicos, que son los tratados donde le interesa fundamentalmente a la burguesía, a los grandes empresarios. Dejaría intacto la situación del cobre, del litio. La judicatura, digamos, va a ser algo parecido. No está claro la reforma de las Fuerzas Armadas y Carabineros, que en muchos países son de un solo estamento. Aquí están divididos en dos clases, la tropa y la oficialidad, y la burocracia funcionaria. Pero yo no me refiero a los empleados públicos, sino que la burocracia funcionaria, como decía delante, los sectores del Estado, del público, que reciben sueldos de clase dominante, o sea, ganan igual que los gerentes, que los dueños de empresas. Digamos, entonces ellos viven en las tres comunas donde todo el mundo sabe cuáles son, que Las Condes, Vitacura y Barnechea, y desde ahí, digamos, dominan, digamos, el resto de las comunas populares. Todo esto aprovechado en la situación de la pandemia, digamos, donde prácticamente trataron de inmovilizar al pueblo, fundamentalmente mandarlo para la casa, para que se cuidara,
y esa situación ha estado. Las instituciones en Chile, públicas y privadas, gozan de muy poco prestigio, digamos. La iglesia, las Fuerzas Armadas, que algunos decían que solamente asesinaban, pero ahora también está descubierto que eran robados. Digamos, los juicios de la judicatura así lo prueban. Y fundamentalmente todas esas instituciones están desprestigiadas. Por lo tanto, Chile necesita de otro tipo de institucionalidad. Aquí hay sectores que no es de extrañar que la derecha sea así, pero sectores que también que se dice de ser izquierda, que también son custodios del modelo económico neoliberal, custodios al igual que las Fuerzas Armadas, que son custodios de dicho modelo, igual que los empresarios. Nosotros creemos de que en esta situación tenemos que ver cómo mejoramos la correlación de fuerza a favor del pueblo, en función de que Chile va a seguir exigiendo asamblea constituyente. Los países latinoamericanos eso es lo que se ha dado, un poder constituyente, digamos, porque esta constitución, que tanto su origen como cómo se realizó, es espuria, ¿no? Se hizo mediante la sangre y el asesinato de nuestros compañeros. Tenemos que recordar de que el capitalismo no es una cosa de Chile, el neoliberalismo, el capitalismo es global. Por lo tanto, aquí, en este proceso constitucional, ya están trayendo por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores las personas que van a redactar, las organizaciones internacionales que van a ver qué se puede discutir y qué no discutir, porque fundamentalmente a ellos les interesa que los tratados internacionales sigan igual, que el modelo económico de proteger las empresas extranjeras y las inversiones sigan en la misma situación para que sigan habiendo sueldos de hambre, pensiones de misérrimas que tiene el pueblo, porque este modelo no es que nosotros estemos en contra porque no nos gusta, porque lo hace la derecha, es por las consecuencias que le ha traído al pueblo, una pésima salud, una pésima educación, como decía, pensiones que son miserables. Esa es la situación lo que se ha traducido fundamentalmente todo este modelo. Por lo tanto, en esta redacción van a haber muchas personas del ámbito internacional que van a porque hicieron que en una hoja en blanco, ahí se va a discutir todo el asunto, está el problema de los 2/3. Yo creo de que inclusive esa situación es inventarle una cosa al pueblo. Lo que deben tratar los sectores que dicen ser honestos es tratar de construir un tercio que no permita que siga la constitución pinochetista. Eso es lo que debiera ser el primer punto. Aquí el pueblo está organizado, se tendrá que reorganizar. Las constituciones tiene que ser un proceso de discusión en las comunas, en los gremios, en las poblaciones, en todos lados. Para eso está el movimiento de asamblea constituyente, que se discuta y que el protagonismo lo tenga el pueblo. Lógicamente la élite quiere que el protagonismo lo tengan ellos. Esa es una lucha que se va a dar, digamos, constantemente, porque es una lucha entre oprimidos y opresores. Y en esa situación nosotros creemos de que una constitución es para transformar la sociedad, no solamente para enchular el neoliberalismo y que parezca no tan brutal, porque eso no tiene solución. Cuando aquí quieren decir que van a solucionar un problema, las pensiones, dicen sí, vamos a hacer una ley. Entonces prometemos pensiones de que los pensionados que jubilen en 40 años más van a recibir tanta plata. Pues eso ya lo prometieron hace 30 años y no han cumplido. O sea, si creen de que solucionar los problemas, por ejemplo, es que la gente cotice más, fuera de todo impuesto, que la plata que reciben la AFP, hay sectores que van a defender la AFP, van a defender la ISAPRE, van a defender las empresas, porque aquí, digamos, las personas, el que pone la plata, pone la música, y el que pone la plata son los grandes consorcios económicos internacionales, que ellos van a tratar de tener el máximo de constituyentes en esta situación de la Asamblea, de la Convención Constitucional, porque no son constituyentes, de la Convención, para poder defender su modelo. A nosotros no nos queda otra cosa que organizarnos, no nos queda otra cosa que presionar, no nos queda otra cosa que discutir este tipo de situaciones, y esperamos, digamos, de que el pueblo nos respalde, y tenemos que seguir escuchando a los sectores populares. Su aspiración es liberar este país, y para que haya una liberación real, tiene que haber una constitución que tenga expresión popular y protagonismo popular. Eso sería.
Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por darnos tu opinión, ¿cierto?, respecto a lo que ustedes como asamblea, lo que tú también piensas como asamblea respecto a este proceso tan importante. Y obviamente queriendo siempre la asamblea constituyente, que es la que se exigió en las calles, en las movilizaciones, y que son las bases de los territorios, ¿cierto? Son los que tienen que tener esto muy claro y exigir nuevamente y mantener esa exigencia hasta que las demandas sociales sean realmente escuchadas y también solucionadas por parte de todos y de todas, que creo que es muy importante también eso. Muchas gracias por tu exposición, Ricardo. Ahora pasamos a María Graciela Muñoz. María Graciela es integrante de la Comisión de Formación Política del MAC, psicóloga social, con formación en educación popular de adultos. Graciela, el proceso constituyente es el que acoge todas estas expresiones y genera los acuerdos mayoritarios para que la opinión ciudadana sea conocida finalmente en la instancia suprema, que es la Asamblea Constituyente. ¿No puede más o menos hablar sobre esto, de la importancia que tiene la Asamblea Constituyente hoy en día? Adelante, Graciela. María Graciela. Gracias, Isabel. Bueno, yo quiero decir primero que es tremendamente importante compartir este espacio con Ricardo de la Asamblea Social de Puente Alto y con Nicolás de la Asamblea Constituyente de Alcagüe, porque lo que nos han expuesto dice la realidad de cómo se está desarrollando el proceso constituyente y cómo se está construyendo el poder constituyente originario. Así es como hay cientos de fuerzas organizadas en todo el territorio de nuestro país, cabildos, cabildos constituyentes, asambleas, ollas comunes, tomas de terreno, cada uno expresando y luchando por una o varias demandas que son la viva expresión de sus necesidades. La educación, la previsión, la vivienda, el agua, la tierra, el aborto como decisión personal, la igualdad laboral, el trabajo, la seguridad laboral, el medio ambiente, la alimentación y muchas más. No hay una sola organización nacional, no hay un solo instrumento político. Son grupos, unos pequeños, otros más grandes, y esos son los instrumentos políticos existentes, abriendo debate, deliberando, todos tratando de convocar y reunir a más personas de su entorno más próximo, de unirse para darle mayor fuerza a sus demandas. Podemos decir que sí hay ideas, sentimientos, iniciativas comunes. Ideas como cambiar la Constitución, como cambiarla a través de una asamblea constituyente, participando en colectivo a pesar de estar viviendo más de 30 años en una cultura de lo individual. Hay sentimientos como la insatisfacción, la frustración, el descontento, la indignación. Hay iniciativas como hacerse sentir en la calle, las barricadas, las marchas, ollas comunes, consignas, ferias solidarias, la expresión de las ideas a través de la comunicación en las redes sociales, debates, conversatorios. Así se está construyendo el poder constituyente en nuestro país. Y eso tiene ocupado al poder constituido y pone distractores que obstaculizan y desvían la atención, como la conspiración cupular del 15 de noviembre, mal llamada Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. Legalizado mediante la ley 21.200 y hacernos creer que a través de la Convención Constitucional tendremos una nueva Constitución. Como el manejo de la pandemia también, ¿no? Las diferentes orientaciones, los cambios que nos dan de permisos, no permisos, de ¿no? cuarentena y no cuarentena, y de esa forma frenar el surgimiento y organización del poder popular. También sabemos que hay mucha gente que no participa a pesar de tener los mismos problemas, y hay mucho que hacer. Es importante conversar sobre el rol protagónico de las personas como ciudadanas y ciudadanos y el derecho irrenunciable de la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Para el MAC, Movimiento Asamblea Constituyente, integrado por organizaciones y personas de todo el país y chilenos en el extranjero, el ser parte de las iniciativas territoriales, estar conectados con muchas organizaciones territoriales,
y estar muy pendientes y analíticos de lo que sucede en el país y en el exterior nos ha permitido generar líneas de trabajo y especialmente cómo aportar en aquellos aspectos que no se están abordando por los medios oficialistas ni alternativos, como por ejemplo estos foros, este mismo foro y los foros anteriores, que se realizan semanalmente. En la práctica puede ocurrir que alguna iniciativa política que impulsemos como movimiento esté asumida y desarrollada por otra organización o por personas no pertenecientes al MAC. En estos casos, nuestro compromiso es contribuir al trabajo ya hecho y profundizarlo en el marco de nuestra estrategia y táctica. La realidad nos indica que hay mucha claridad de las necesidades a nivel de las organizaciones territoriales, pero también nos preguntamos, ¿cuánto deliberamos más allá del diagnóstico de las situaciones? Así como nos explicaban Nicolás y Ricardo ahora, precisamente. Y es por eso que estamos trabajando con muchas organizaciones en ejercicios constituyentes, donde abordamos un paso más. ¿Qué proponemos para la nueva Constitución? Esa es la pregunta que nos hacemos, la principal pregunta que nos hacemos en el ejercicio. ¿Cuáles son los principios o valores que debe plantear esta nueva Constitución para garantizar los derechos, que son precisamente aquellas demandas que se expresan a nivel territorial? Aquí compartir el saber, las experiencias, la deliberación son elementos muy importantes porque no todos pensamos igual. Como desde el debate pasamos a los acuerdos para definir cómo debe ser el país en el que queremos vivir. Su metodología es de autoformación. Nos permite llegar a ser facilitadores para realizarlo con otros grupos y así ir ampliando esta construcción. No olvidemos que con otros grupos podemos seguir, darle continuidad a nuestro trabajo que iniciamos en un ejercicio constituyente. No olvidemos que en la Asamblea Constituyente es todo el pueblo quien decide lo que debe fijar la Constitución. Y en estos ejercicios constituyentes es muy importante la deliberación, porque ¿qué pasa? Cuando nos hacemos la pregunta, ¿qué nos indigna? Lo tenemos clarito. Cuando nos hacemos la pregunta, ¿qué proponemos para la nueva Constitución? Es ahí cuando aparecen nuestras diferencias. Y eso es muy importante tenerlo claro cuando hagamos la Asamblea Constituyente. Porque si no, vamos a perdernos y capaz que tengamos una Constitución como la que va a aparecer en la Convención Constitucional. O después nos arrepintamos de lo que hemos puesto. Es muy importante deliberar eso, llegar a acuerdos de qué le ponemos a la Constitución, cómo es el país en el que queremos vivir, porque esa es la base para que después nosotros, como pueblo, podamos avanzar en construir el país que queremos. Por otra parte, para prepararnos como personas que podemos aportar con mayores conocimientos del que hemos estado vetados, ¿no? Porque nos han privado de mucho conocimiento, a otras organizaciones estamos realizando talleres de comunicadores constituyentes. Tanto los ejercicios como los talleres son metodologías de autoformación. Es decir, en los talleres está una página donde ustedes son 3 módulos, donde pueden ir estudiando en el momento que tienen tiempo, en el momento que quieren ir estudiando, y hacemos foros de conversatorios con grupos, colectivamente, y vamos construyendo nuevo conocimiento. Es muy importante que ahí se presentan las experiencias, se presentan los conocimientos y el saber de cada uno. Y eso compartido construye. Juntos construimos nuevos conocimientos para que poder ser agentes de cambio,
pues, facilitadores de la construcción de pensamiento en otras organizaciones, con otras personas, que eso es nuestra tarea. La tarea nuestra debe ser de ampliar cada vez más el conocimiento, cada vez más saber qué constitución es la que queremos construir, cuál es la constitución que queremos fijar, cómo se fijan los derechos. Los derechos, si no tenemos principios sólidos, no se van a garantizar los derechos, porque cada derecho necesita ser financiado, necesita saber quién es el titular del derecho. No nos olvidemos que no solo los chilenos vivimos en Chile, ¿no? Somos muchos pueblos. Entonces, ¿cómo ampliamos todo este conocimiento? ¿Cómo garantizamos que un derecho esté financiado? ¿Cuál es el rol del Estado para cada uno de los derechos? ¿Cuál es el rol del Estado? ¿No? ¿Cómo participa la población? ¿No? El titular de derecho, ¿cómo va a participar para definir, ¿verdad?, que ese derecho se cumpla, ¿no? ¿Cómo va a ser nuestra sociedad? Tenemos mucho que construir antes de hacer la Constitución. Por lo tanto, invitamos a pensar y participar y hacer estos ejercicios constituyentes ya con sus asambleas, invitando a otras asambleas, ¿no? Podemos avanzar, parece que se me está acabando el tiempo, podemos avanzar muy coordinadamente, ya ustedes se coordinan con nosotros, nosotros armamos con ustedes y con la misma organización incluso, ¿no? ¿Cómo trabajar? De repente nos han pedido, hemos hecho muchos ejercicios constituyentes y nos han pedido un solo derecho, trabajemos uno solo. En otros nos piden, no, queremos trabajar todos los derechos. Tenemos una plataforma muy buena que nos permite trabajar en grupos, así es que los invitamos a ustedes y a todos los que nos están viendo y escuchando, ¿no?, a entusiasmarse en hacer colectivamente la construcción de nuestra nueva Constitución. Gracias, Isabel. Muchas gracias, María Graciela. Bueno, agradecer primero a todos los exponentes que hoy día dieron sus palabras, ¿cierto?, sus experiencias, respecto a un tema súper fundamental, de cómo los territorios tienen que organizarse e informarse, y también autoeducarse, que eso es muy importante. Son las bases las que necesitan que las personas, ¿cierto?, deliberemos y empecemos a conversar los temas realmente importantes y que nos van a afectar diariamente. María Graciela hizo una invitación, ¿cierto?, de parte del movimiento a poder acudir a estos talleres como monitores constituyentes y también para poder empezar a deliberar en profundidad aquellos temas que van a estar en la Constitución o en la nueva Constitución y que son importantes también que como ciudadanos tengamos la capacidad también de empoderarnos, ¿cierto?, y de tener ese poder originario soberano que es necesario en este momento. Este momento es histórico y por lo tanto necesitamos también que los territorios se hagan parte de este proceso a través de los ejercicios constituyentes, que es fundamental para que realmente podamos deliberar, conversar y decidir en conjunto lo que queremos tener como nueva constitución y ojalá con una asamblea constituyente. Ahora vamos a pasar a las preguntas que tiene o que nos han dejado, ¿cierto?, a través de las redes sociales, donde Mario va a recoger todas estas preguntas y saludos y comentarios y por lo tanto damos el pase a Mario. Mario, adelante. Estás con tu micrófono en silencio, Mario. Ahora sí. Buenas tardes, amigas, amigos, compañeras, compañeros de Chile y de fuera de Chile, que estamos trabajando por obtener una asamblea constituyente genuina y soberana para poder construir una nueva constitución, que es la que Chile necesita. Lo primero que hay que hacer, bueno, es
mencionar de que esta transmisión se hace gracias a los equipos de compañeros por Facebook del Movimiento Asamblea Constituyente de la región del Maule, el Cabildo Maucho, Fuerza de Bases, y compañeros de otras redes que retransmiten estos foros. Recojo algunas preguntas que están llegando por el foro y finalmente voy a hacer una síntesis y algunas preguntas si es que este aparato lo permite. A ver. Acá está. Bueno, hay saludos desde Antofagasta, desde Pedro Aguirre Cerda, Chiloé, Dalcahue, de compañeros de Santiago, y un saludo especial al compañero Ricardo Clapp, de un compañero de lucha durante los primeros días de dictadura, que compartieron incluso celda cuando fueron prisioneros de guerra en los primeros meses. Saludos de un excombatiente, de Indumet, La Legua, compañero Patricio Cornejo. Respecto de preguntas, que la rebelión popular del 18 de octubre expresó claramente que no quiere este modelo económico neoliberal centrado en el mercado. También expresó que no creemos en la actual institucionalidad ni partidos políticos, y también exigió una asamblea constituyente para que entre todas y todos escribamos una nueva constitución. Ya se han referido a eso, pero si pueden profundizar, se los agradecemos. Frente al silencio sepulcral de las élites políticas y económicas, la desinformación, ¿qué importancia le otorgan a la autoformación en la base social en los territorios? Acá hay otra. Estoy escuchando con mucha atención a los panelistas y no he escuchado las demandas que el pueblo salió a las calles. ¿Qué va a pasar con educación, salud, vivienda, pensiones, reforma a las Fuerzas Armadas y Carabineros, recuperación de las riquezas naturales? Esa es la pregunta. ¿Cuál es su opción? Sintetizando por las localidades que están representando, en el caso de los compañeros de Dalcahue y Chiloé, nosotros escuchamos una perspectiva histórica de la constitución del Chiloé insular y el Chiloé continental y la migración colonizadora de los chilotes hacia el sur y también sobre la situación actual que linda ya en algunos temas en catástrofes ambientales, el tema de los residuos tóxicos, etcétera, y otros elementos. Pero en Chiloé también hay una red de organizaciones o que van camino o podrían constituirse una red de organizaciones para dar una lucha común. Porque en este momento de crisis sanitaria, de crisis pandémica, de crisis económica y de creciente cesantía en todo el territorio nacional, el movimiento de Asamblea Constituyente tiene algo que plantear. ¿Cómo se están organizando? ¿Cómo han enfrentado algunas cuestiones puntuales con las pesqueras y otras situaciones particulares que ya antes hemos conversado? Pregunta para el compañero Nicolás Bamonde. Para el compañero Ricardo Clapp, me gustaría que se refiriera un momento a cuál fue el rol que tuvieron las organizaciones populares y autoconvocadas durante la rebelión de octubre, que fue destacada, pero usted la vivió por dentro. ¿Qué nos puede decir al respecto?
La compañera María Graciela Muñoz se refirió al tema de la formación de los ejercicios constituyentes y cómo se van realizando y cuáles son los objetivos que tenemos desde el movimiento Asamblea Constituyente para potenciar instancias de autoformación para que las organizaciones sociales o políticas realicen ejercicios similares y que vayan siendo el sustento de este poder soberano constituyente de base. En esa perspectiva, lo que hacemos es promocionar y fortalecer los procesos deliberativos de las organizaciones, movimientos sociales y culturales de base, porque esa es la perspectiva de fortalecer, de contribuir a fortalecer la acción política emancipadora y soberana del poder constituyente originario, que es la línea política de nuestro movimiento. Y hay varios elementos que podría profundizar la compañera María Graciela Muñoz. Partimos por compañero Nicolás Bamonte. 2 minutos más o menos. Muy bien, muchas gracias, compañero Mario Lagomarsino. Yo les puedo comentar que acá en Chiloé, en todas las comunas hay asambleas territoriales, y en cuales estamos incluidos también, por supuesto, nosotros, nuestra asamblea de Arcahue. Entonces es una red de asambleas territoriales que está trabajando, ha estado trabajando siempre, desde que se crearon, ¿no es cierto? Y todo el periodo desde que partió el movimiento social, o sea, el estallido social. Esta red en este momento está trabajando en candidaturas, digamos, a la Convención Constitucional. Bueno, yo no participo de aquello, pero la respeto y respeto su posición, y bueno, es una opción que optaron ellos, pero no han dejado de lado la Asamblea Constituyente. Yo creo que esto lo vieron como una oportunidad quizá de quitar un poco también el espacio a los partidos políticos, ¿no es cierto?, entendiendo de que ellos, bueno, llevan a su gente, llevan a sus militantes y también van a algunos independientes, ¿no? Ahora, o sea, está bien, pero yo creo que a medida que vaya avanzando este proceso eleccionario y se vean los resultados, y al final, cuando se trate de arreglar esta constitución, de parchar esta constitución, porque la ley 21.200 no da más espacio que eso, que restaurarla, ¿ya? Si es que algo pasa ahí, porque es complicado el tema de los 2/3. Y cosa curiosa, porque la verdad que yo como contador me cambiaron las matemáticas y la verdad lo cuento como una anécdota. Yo nunca aprendí en el colegio de que 1 era más que 2, pero acá, ¿no es cierto?, 1/3 es más que 2/3. Y eso es ridículo, ¿no? Pero yo creo que terminado esto, y si esto no funciona, que yo creo que va a ser difícil que funcione, los compañeros, todos, estas organizaciones territoriales van a volver, ¿no es cierto?, a manifestarse y van a empezar de nuevo a hablar de la Asamblea Constituyente. Así que, bueno, hay que dejar la gente, ¿no es cierto?, que vea esa posibilidad, que haga, si quiere que participe, bueno, bien, pero la Asamblea Constituyente en Chiloé está clara. Esa es nuestra opción, esa es la única posibilidad de realmente hacer una constitución, porque esa Asamblea Constituyente nace del poder constituyente originario. Al revés, al contrario de esta Convención Constitucional que parte del poder constituido, que fue el Congreso y fue el Ejecutivo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, los resultados dirán
Y tengo, como te digo, tengo la plena confianza de que vamos a seguir trabajando en esta dirección de lo que es que es la Asamblea Constituyente. Eso sería. Mario, o sea, tu micrófono está apagado. Ahora sí. Bueno, nuevamente agradezco al compañero Nicolás Bamón desde Talcahué, Chiloé, y doy el pase al compañero Ricardo Clapp de la Asamblea Social de Puente Alto. Y reitero la pregunta respecto de que nos describa brevemente el rol importante que tuvo en la rebelión, la, la, la se está montando otro audio aquí, no sé, yo lo oigo. Repito la pregunta, el rol que tuvo las asambleas y los movimientos de Puente Alto. ¿Y cuál es la proyección que le ve al proceso que viene de esta movilización popular? Ricardo, tienes el micrófono apagado. Ricardo, tienes el micrófono apagado y no tienes cámara en este momento. Para que puedas activar, si no es posible la cámara, para que puedas activar tu micrófono. Mario, ¿será posible, mientras tanto, que continúe María Graciela? Mientras se reincorpora, tienes el micrófono en silencio, Mario. Sí, por favor. Adelante, María Graciela, compañera. Bien, escuchando las preguntas que hacían, ¿no? Por ahí escuché una pregunta que dice qué importancia le otorga a la formación los territorios, algo así, Mario. Sí. Bien, yo creo que para nosotros como Movimiento Asamblea Constituyente le otorgamos una importancia fundamental. O sea, pero es tremendamente importante para nosotros que los territorios, las organizaciones, incluso personas que no están en las organizaciones y quieren participar de la formación, nosotros estamos abiertos a recibir toda la información que requieran, a compartir, a hacer ejercicios constituyentes, taller, ¿no? Que participen en el taller, o sea, dispuestos a aportar todo lo que sea en cuanto a la formación. Creemos que es fundamental la formación política para poder avanzar hacia la Asamblea Constituyente. Después escuché que había una pregunta que ¿qué va a pasar con la educación, vivienda, es decir, con los derechos? ¿Sí, Mario? Sí. Bueno, yo creo que aquí esta pregunta me pareció bien importante porque seguramente ahora con la convención va a ser muy sutiles los cambios, ¿no? Lo más probable es que no haya gratuidad, no se defina qué es la calidad, ¿no? De la educación. Con respecto a las viviendas, no sé si ampliarán a lo mejor el cupo de postulación a vivienda social, ¿no? O sea, van a ser, como estaban diciendo todos los demás, ¿no? Maquillaje.
Pero en la Asamblea Constituyente, esos son cambios fundamentales. Cómo garantizar la educación, la vivienda y más allá de la vivienda, el hábitat. No solo queremos un pedazo de terreno para construir nuestra casa, sino más allá de eso. Queremos barrios, queremos comunas, queremos áreas verdes, queremos escuelas. O sea, hay mucho que conversar para construir los derechos y garantizar que esos derechos estén en la Constitución tal como los queremos, ¿no? Y por eso nosotros hemos optado por los ejercicios constituyentes, porque justamente los ejercicios constituyentes y el taller de comunicadores constituyentes son las herramientas que hemos elaborado y descubierto que apuntan justamente a eso. Los ejercicios constituyentes son instancias de deliberación. Entonces, si las organizaciones quieren un ejercicio constituyente, mándenlo decir, pero así sin ningún problema, ¿no? A Asamblea Constituyente, ¿no? Al correo del movimiento Asamblea Constituyente. Isabel me puede decir mejor cómo es el correo del MAC. Es movasambleaconstituyente@gmail.com. Entonces, manden un correo, la asamblea tanto, puede solicitar un ejercicio constituyente y nosotros llamamos por teléfono, mandamos correo, nos ponemos en contacto por teléfono, hacemos reunión con la asamblea, podemos organizar el ejercicio constituyente, les mandamos un material para que sepan qué es lo que se trabaja ahí, ¿no? Cómo trabajamos los derechos y los principios, y los principios fundamentales de la Constitución, ¿no? Y abrimos espacio después abrimos el espacio en una plataforma que tenemos especial para eso y realizamos en la fecha acordada el ejercicio constituyente que dura 3 horas. Tenemos que estar 3 horas todos juntos trabajando, todos juntos, ¿no? Y luego, entonces, que hacemos el trabajo en base a 3 preguntas: ¿qué me indigna? ¿Qué propongo? ¿Y a qué otros principios está ligado cada uno de los derechos? ¿No? Porque así como yo les decía, educación necesita financiamiento, necesita que el Estado tenga un rol frente a la educación, ¿no? Todo eso. Y que entonces el ejercicio lo hacemos en 3 horas y después nosotros devolvemos la información, ¿ya? A todos. Les vamos devolviendo la información y vamos construyendo, a medida que van avanzando los ejercicios constituyentes, vamos construyendo una especie de nueva constitución, ¿no? Y vamos viendo qué es lo que estamos pensando como nueva constitución, qué estamos pensando como nuevo Chile, ¿no? Como nuevo país, como nueva sociedad. Eso es con relación a los ejercicios constituyentes. Y con relación al taller, cada uno puede inscribirse, ¿no? Para hacer este taller. Dura 1 mes y medio, tiene 3 módulos, y va estudiando, dura cada módulo como 10 días, y van estudiando en los momentos que pueden, y nos reunimos por foros para conversar sobre los temas, hacernos las preguntas, compartir saberes, experiencias, ¿no? Y realizamos todo este trabajo para irnos formando y tener mayores conocimientos, irnos formando para ser comunicadores de estos conocimientos a otras asambleas o a otras organizaciones, cabildos, ollas comunes, lo que sea, cualquiera de las organizaciones. Y si requieren el apoyo nuestro como equipo de formación, ¿ya? Con mucho gusto estamos dispuestos a apoyar cualquier organización que quiera formarse mejor y participar en los ejercicios constituyentes o en el taller
de comunicadores constituyentes. Gracias. Muchas gracias, Mario. Volvió a reconectar el compañero Ricardo Clapp. No sé si alcanzó a escuchar las preguntas que le habíamos planteado antes. Sí, alcanzó. Y ya, de acuerdo. Ya, mire, nuestra asamblea es antigua. Por lo tanto, siempre hemos estado en la lucha por mejores pensiones, por asamblea constituyente, por la defensa del pueblo y sobre todo por la unidad del pueblo. La actual constitución solamente nos da derechos a tener accesos. Yo puedo tener acceso a la salud. Si tengo plata, tengo ISAPRE, si no, estoy jodido, digamos, el hospital. La misma pasa en educación, en pensiones. O sea, por lo tanto, nuestra lucha está ligada a las organizaciones sociales. En nuestra asamblea participan sindicatos de la corporación, los trabajadores del Sotero de los Ríos del Peral, las organizaciones de derechos humanos, organizaciones vecinales, de los jóvenes. Hemos organizado ollas comunes, digamos, hemos organizado marchas. Hay un grupo que está preferentemente en las comisarías defendiendo a los jóvenes que son detenidos y torturados por parte de los aparatos represivos. Digamos, hemos estado permanentemente por la libertad de los presos políticos. O sea, todo nuestro trabajo ha sido al lado de los sectores populares, defendiendo a los trabajadores de la salud, a los usuarios, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde en Puente Alto prácticamente la gente tiene que salir a trabajar. La mayoría trabaja en el barrio alto. Digamos, por eso el metro va lleno, las micros van llenas hacia esos sectores, porque aquí destruyeron las industrias, digamos, no quieren que haya un sujeto social, que era la clase trabajadora. Y todo el trabajo que se da en esos lugares. Por lo tanto, somos un territorio que está permanentemente en lucha. Hay 11 carabineros y oficiales procesados por tortura en nuestra comuna. Y estamos, digamos, tratando de hacer lo que se pueda, pero fundamentalmente nos basamos en lo que dicen las organizaciones sociales. Hemos organizado también muchos conversatorios o cabildos para discutir los temas constitucionales. Cuando se hizo el plebiscito municipal, nosotros hicimos un plebiscito paralelo donde votaron más de 5.000 personas. Pusimos las tres opciones. Digamos, una constitución que le hicieran los parlamentarios, con la mixta, convención constitucional y asamblea constituyente. La asamblea constituyente sacó más del 90% de las personas, digamos, que apoyaron esa opción. Ahí nos dimos cuenta de que no la iban a poner, digamos, en el plebiscito, porque era una opción que tenía mucho apoyo, digamos, en ese sentido, porque la gente lo que quiere es un cambio constituyente más que constitucional, porque el cambio constitucional pueden ser reformas o amononamiento o enchulamiento de la matriz constitucional que tienen la clase dominante. Esa es la situación. Y nosotros continuamos, digamos, trabajando en nuestras organizaciones, con los usuarios, con las juntas de vecinos, con las organizaciones que podamos realizar. Y bueno, fundamentalmente esperamos este año, digamos, poder desarrollar todo nuestro accionar en base a la actual coyuntura social de mejorar la correlación de fuerzas y darle protagonismo al pueblo y que haya unidad del pueblo. No es automático esto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, compañero Ricardo. Voy a hacer una breve síntesis y darle paso a la compañera Isabel para que continúe con el programa y haga el cierre que corresponde. Como decía, compañero, antes estamos en una lucha entre oprimidos y opresores, y lo que no queremos enchular la constitución de Pinochet y Lagos, sino cambiarla.
y cambiarla por medio de una asamblea constituyente que la entendemos como soberana. Esto significa que es deliberante y sus decisiones para los cambios son vinculantes. Nosotros no aspiramos a reformas como que lo máximo que podría hacer la Convención Constitucional, y además están pauteadas por la derecha. Hasta nos han planteado 10 puntos para cambiar, y esos son los límites. La ley 21.200 es clarísima al respecto. Y las cúpulas partidarias transmiten con algunas ilusiones de que se podrán cambiar por dentro o por alguna movilización. Las leyes las tienen ya planteadas y en desarrollo. Y lo que nosotros estamos proponiendo es hacer una nueva constitución desde las bases populares como un poder constituyente. A lo que estamos aspirando es a este cambio. Este proceso no va a ser corto, no está dentro de los límites del diseño de la ley 21.200, que van a ser un año, a más tardar un año y medio. Paralelamente hay un proceso político también que hay que considerar, pero la lucha por el poder constituyente se da en los territorios. Ya otras coordinadoras de asambleas constituyentes y cabildos constituyentes lo han planteado. La lucha popular se da en territorios, se da en fábricas, se da en sindicatos, se dará en las universidades cuando vuelvan a clase, se dará en los liceos, se dará en todos los espacios territoriales y sectoriales donde se pueda dar. Hay más de un 50% de gente que no fue a votar. Hay un 49% que no fue a votar. Hay un porcentaje bastante más alto que tiene una crítica enorme al desempeño de las cúpulas partidarias. Ese es un espacio de trabajo que tenemos en los territorios. Y en esa línea nosotros hemos planteado la autoformación en conjunto con las organizaciones que se planteen en la construcción de este poder constituyente originario, y además de poder ir propiciando la constitución de redes y de redes y de organizaciones con propósitos afines, con planteamientos afines a la línea política que tenemos como movimiento de Asamblea Constituyente. Creo que ahí sintetizo algunos de los elementos que se plantearon. Compañera Isabel, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, también por haber, contestado y haber dado las preguntas y los comentarios, y saludo también a nuestros exponentes. Bueno, ahora tenemos que dar el cierre, ¿cierto?, a este foro, y lo vamos a hacer en el siguiente orden. Nicolás, Ricardo y Graciela, ¿ya? Tienen 5 minutitos, ya sea para una despedida, ¿cierto?, o también para enfatizar algunos aspectos relevantes que se hayan quedado por ahí. Adelante, Nicolás. A ver, yo voy a hablar aquí de dos temas que creo que son súper importantes de la ley 21.200. La ley 21.200 está hecha para que no haya una nueva constitución, y está hecha para que no haya asamblea constituyente. ¿Ya? En el artículo 135 y 142 de la ley es muy clara. O sea, y estoy convencido, y creo que todos los del movimiento Asamblea Constituyente estamos convencidos de que sin Asamblea Constituyente no hay nueva constitución. Y no podría ser de otra manera. Porque la Asamblea Constituyente nace del poder constituyente originario, o sea, de todos nosotros, de todos los chilenos, sin ninguna discriminación. Y esta ley tramposa nace del poder constituido, el legislativo y el judicial. ¿Ya? Y, por supuesto, esto todo urdido por la clase política, la élite política, los empresarios nacionales
y también internacionales. Entonces, nos han metido en esto sabiendo de que prácticamente ellos tienen ganado. Y están tranquilos, y lo han dicho. Entonces, este es un juego y una pérdida de tiempo, y que al final, como decía antes, no va a ser más que un maquillaje, y va a ser una restauración, va a ser un parche, más a tantos que se han hecho a esta Constitución y que no han solucionado el problema de todos los chilenos, ¿no? Que estamos sufriendo de hace ya 47 años, desde que se instala el gobierno militar. Y de vuelta, entre paréntesis, a la democracia, estos más de 30 años, la clase política lo único que ha hecho es administrar lo que dejó el gobierno militar. ¿Ya? ¿Por qué? Ahí tenemos los resultados de las AFP. Las AFP, yo recuerdo perfectamente, porque como profesional del área, en lo laboral, en lo previsional, yo recuerdo el mensaje que fue, por supuesto, el único autorizado en ese tiempo por el gobierno militar, porque tenía peso, por supuesto, que era el expresidente Eduardo Frei Montalva. Entonces, en ese discurso, Eduardo Frei Montalva dice y critica este proyecto de las AFP, porque, y él dice que esto iba a ser un fracaso. ¿Ya? Por supuesto, yo con el conocimiento de causa, lo entendí, lo comprendí, y yo sabía que esto iba a pasar. Claro, pero todavía estamos, y se sigue defendiendo a las AFP. Y las AFP no fueron hechas para todos los chilenos, porque cuando se hace algo, generalmente es para todos. Aquí no, se hizo solamente para los trabajadores, al común de la gente, porque las Fuerzas Armadas quedaron fuera. Mi pregunta siempre ha sido, ¿por qué las Fuerzas Armadas no quedaron dentro del sistema de AFP? Entonces, ahí se ve la tremenda desigualdad. ¿Por qué tienen que haber personas, tienen que haber instituciones privilegiadas y otras a la suerte de lo que, ¿no es cierto?, de la conveniencia de los empresarios? Eso por poner un ejemplo, el tema de la AFP. ¿Para qué hablar de la ISAPRE? ¿Para qué hablar del tema de la salud? ¿No es cierto? Y yo lo vivo, porque yo soy de FONASA. Yo no quise estar en la AFP. Sí, lo hice un tiempo, ¿ya? Pero por un tema de salud, porque como era independiente, la verdad yo no imponía, y la verdad que imponía cuando quería. En ese sentido tenía libertad, ¿ya? Y sabía lo que venía, y no, la verdad que no me interesaba, nunca me interesaron las AFP. Pero por el tiempo que tengo, me voy a ir a estos dos puntos de esta ley famosa que va a pasar a la historia por tramposa, la ley 21.200, y que en el artículo 135, inciso final, se lo voy a leer. ¿Qué es lo que dice? Para que no digan que lo digo yo, que lo estoy inventando. ¿Qué dice? El texto de la nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. O sea, todo lo que sea tratados internacionales comerciales no va a haber ningún cambio. No porque lo diga yo, es porque lo dice la ley que hicieron nuestros caballeros a su medida. ¿Por qué el presidente Piñera está tan ampurado, está exigido, yo creo que lo duerme en la noche, pensando en el TPP-11? Hay que aprobarlo, sí o sí, como sea. ¿Por qué? Porque esa es otra cosa. El Congreso sigue legislando. Vamos a tener dos congresos. El Congreso Constituido y vamos a tener la Convención Constitucional. Que ellos le agregaron constituyente para ponerle un Matías ahí, ¿no es cierto?, medio atractivo, ¿no es cierto? ¿Ah? Ya. Entonces, el TPP-11 quiere sacarlo a toda costa, contra viento y marea, como decimos los chilotes. ¿Para qué?
Si está aprobado, entonces la Convención Constitucional no puede tocarlo y va a quedar definitivo ahí. Nosotros, por ejemplo, en la Organización de Productores Agrícolas Orgánicos de Chiloé, estamos tremendamente preocupados y hemos estado protestando y haciendo declaraciones públicas porque nos afecta. Ya lo vamos a hacer, nuestras semillas no van a ser nuestras, por ejemplo. ¿Ya? Seguramente van a pasar a la mano de Monsanto, que es la que domina todo el tema a nivel mundial. Bueno, entonces, en materia de tratados comerciales no va a pasar nada. Y otro tema que es súper importante, que está en el artículo 142, inciso final, que dice lo siguiente. Si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución. O sea, que si la Convención Constitucional no llega a acuerdo, no hace lo que dijo la gente en la calle, lo que pedimos en la calle, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Yo me pregunto, ¿qué vamos a hacer nosotros con esta Constitución parchada? No es nueva, la que va a estar, ¿no es cierto?, restaurada, pintadita, así bien bonita. ¿Qué vamos a hacer? ¿La vamos a rechazar? Entonces nos metieron en un zapato chino, en un callejón sin salida. ¿Qué pasa si votamos rechazo y ganamos? Y su nueva constitución, como dicen ellos, se la llama el canasto de la basura. Claro, nosotros como le rechazamos la constitución porque esa no es lo que nosotros queríamos, es lo que le acomoda a ellos. Pero nos dicen, ya, no le gustó. O sea que bueno, si no le gustó, entonces volvamos a la constitución de mi general Pinochet. ¿Cómo les queda? Tiempo perdido, plata perdida. ¿Y qué vamos a hacer ahí? ¿Cómo vamos a seguir? Por eso digo que si esto, y yo creo que va a ser muy difícil que funcione, porque lograr los 2/3 es muy difícil, para que se ponga de acuerdo. Perdón. Hasta ahí. Gracias, Nicolás. ¿Terminar? No sé si puedo terminar. Dale un segundito porque tenemos que avanzar en el tiempo y estamos medio justos con el tiempo del foro. Muchas gracias. Un minuto, un segundito. Es que ya se me fue la idea, así que dejémosla ahí. Pero creo que quedó claro, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar si esto no funciona y lo rechazamos? ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Vamos a tener que volver a las calles, compañeros. Vamos a tener que volver a las calles, como fue lamentable. A nosotros no nos gustaría y a mí no me gusta. Por supuesto que no me gusta. Que volvamos a las calles, que estemos, ¿no es cierto?, ahí con problemas, con gente, compañeros muertos, con gente que perdieron la vista, con gente que están presos. Un saludo a todos los amigos que están en este momento encarcelados injustamente. Más de un año en prisión preventiva, por favor. ¿Ya? Entonces, bueno, esto pasa en nuestro país y mucha gente no lo sabe. Entonces, bueno, ahí habrá que tomar una decisión. Y seguramente nos veremos en las calles de vuelta. Muchas gracias. Así es, Nicolás. Muchas gracias. Ahora entonces pasamos a Ricardo. Ricardo, también bien breve porque nos queda muy poquito tiempo. Adelante. Tienes tu micrófono en silencio, tienes que activarlo. Ahí sí. Mira, uno, los expresos políticos reciben pensiones de bajo 200.000 pesos y los torturadores de Punta Peuco reciben pensiones de un promedio de 5 millones. ¿Eso por qué? Porque la Constitución así lo permite y ellos están en el sistema antiguo como uniformados y que defienden el sistema antiguo que digamos que es a costa de todos los chilenos. Dos, estamos en un momento de pandemia. El año 71, en 2 días, el gobierno de Allende vacunó a todo el país, en las escuelas, en las sedes sociales, en todas partes, porque el sistema de salud que había en ese tiempo, que estaba en esa constitución, que no era la nuestra, pero que era mucho más democrática que la de ahora, digamos, podía el sistema público hacer eso
con ese tiempo. Nos han privatizado el agua, la luz, eso ha sido durante también los últimos años. O sea, los cómplices de las privatizaciones no son solamente la dictadura, sino que también, digamos, los que han gobernado los últimos años. Con la palabra Asamblea Constituyente, toda la oposición estaba de acuerdo en dictadura, desde Elwin, desde todos los sectores. Y después abandonaron esa idea y no le cumplieron al pueblo de que en eso es lo único punto que estaban de acuerdo la oposición y los distintos partidos, que había que ser una asamblea constituyente. Eso no se lo cumplieron al pueblo en todo este tiempo. Y lo otro, nadie nos va a regalar una asamblea constituyente. Esto se logra movilizando al pueblo y construyendo una mayoría nacional donde el pueblo sea el protagonismo. Gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tus palabras. Ahora nos quedamos con María Graciela. Adelante, María Graciela. Gracias. Bueno, yo creo que todo lo que han dicho los compañeros es sumamente importante, sumamente relevante, ¿no? Lo que nos decía Nicolás sobre la Constitución y lo que va a significar, ¿no? El final de la Convención Constitucional es así fatal, ¿no? Es cierto que nos pusieron en un zapato chino. Yo creo que frente a eso, yo creo que nosotros tenemos que ser tanto o más inteligentes que ellos. Deberíamos preocuparnos por esto de que nos ponen las trampas y nosotros todavía no hemos pensado en que nos van a poner trampas. ¿Ya? No hemos pensado cómo vamos a enfrentar las cosas. ¿Cómo vamos a enfrentar ese plebiscito ya de aprobación o desaprobación de la tan mentada por ellos nueva Constitución? Bueno, pensémoslo, juntémonos y creo que es muy importante que eso se transmita a muchas otras personas que no están organizadas, invitándolas a organizarse, a integrar en una organización, en un cabildo, en una asamblea, en lo que sea, en lo que tengan ustedes, en esas redes, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros debe ser parte de una organización territorial. Nosotros los de Movimiento Asamblea Constituyente, y que lo quiero decir para que sepan, en todo el país todos estamos en una organización territorial. Y creo que eso es fundamental para poder participar de esto e ir haciendo de pregoneros, ¿no? De lo que va a pasar y de cómo lo enfrentamos. Tenemos que crear estrategias y tácticas para enfrentar lo que nos están poniendo, y vendrán otras más que nos van a ir poniendo, porque ellos sí están estudiando cómo nos comportamos nosotros como movimiento social y político. Ellos están muy pendientes del país, no crean que ellos están solo en el gobierno mirando políticas sociales o cómo hacer más negocio. Están en eso y también estudiando el comportamiento del pueblo. Y yo creo que es bien importante que cada uno de los que estamos en este foro y transmitamos a otros, de integrarse a organizaciones sociales, y ahí los invitamos a que saber más es y construir colectivamente el saber. El conocimiento es fundamental para ser superiores a ellos. Y somos, porque somos muchos más. Así es que me gustaría que cada uno de los que estuvimos aquí sigamos avanzando, sigamos enredándonos con otros. Si queremos hacer redes, enredémonos, ¿no? Y eso significa conversar sobre esto, conversar sobre la importancia que tiene la Constitución. ¿Ya? Mucha gente no sabe para qué sirve la Constitución, qué tiene que ver con la vida personal de cada uno, ¿no? Y tiene que ver con la salud de uno, con la salud de la familia, con la educación, con la vivienda, con el trabajo, ¿no? Tiene que ver con el medio ambiente, con todo lo que nos está pasando, ya, con la contaminación,
¿no? Yo creo que tenemos que preocuparnos de nosotros, y nosotros somos el pueblo, y por eso nos llamamos poder constituyente originario, porque nos tenemos que constituir, ¿ya? Y eso lo tenemos que hacer nosotros, porque así como decía Ricardo, no nos van a regalar una asamblea constituyente, no, no, la tenemos que construir nosotros. Y nosotros tenemos que avanzar, dar la lucha para eso. Y yo lo que quiero es transmitir la importancia de nuestra participación y agradecer a todos los que estuvieron participando hoy día en el foro y en todos los foros que son fundamentales para el desarrollo de un gran movimiento por la Asamblea Constituyente. Gracias, Isabel. Muchas gracias, María Graciela. Bueno, ya vamos a ir cerrando el foro. Agradecemos la participación y la disposición de nuestros expositores por acompañarnos en este foro dedicado a los territorios. Hay que decir que el MAC trabaja como enlace con cabildos y asambleas en 348 comunas, dando como resultado un fuerte poder constituyente originario. Por lo tanto, los invitamos a que sigan izando las banderas por la Asamblea Constituyente, en un acto de profunda reivindicación. Es importante ver también que la disputa del poder a las élites dominantes, ¿cierto?, que nuevamente nos vuelvan a imponer con toda la represión del Estado en un proceso lejano a los pueblos. Y los partidos cada vez más deslegitimados en un contexto donde el presidente tiene una aprobación ínfima. Les invitamos también a nuevamente a siempre estar viendo nuestras páginas y obviamente este foro a través de las diferentes páginas de Facebook, Asamblea Constituyente Región del Maule, Fuerza de Bases, Capacitación Ciudadana y Cabildo Maule. Como dijeron ustedes, es muy importante el estar informados, el autoeducarnos, el seguir movilizados, independientemente del proceso constitucional que se vive, tenemos las bases que estar ahí insertos en el conversar, en el dialogar, en el deliberar sobre los temas de manera más profunda, y nos permite también autoeducarnos y formarnos. Y también hacemos extensiva la invitación, ¿cierto?, que nos hizo María Graciela de parte del Movimiento Asamblea Constituyente, tanto para los ejercicios constituyentes, ¿cierto?, como también para formar parte del taller Comunicadores Constituyentes. Ante cualquier duda o consulta, por favor, escribirnos a la página o al correo electrónico de mobassambleaconstituyente@gmail.com. Los esperamos. Muchas gracias por esta sintonía, por vernos todos los sábados a esta misma hora, a las 20 horas, por las diferentes redes de las páginas de Facebook que ya nombramos, y agradecemos a todos y a todas por seguirnos en estos foros. A seguir la lucha, libertad a los presos políticos de la revuelta social, no más represión al Gualmapu, y esperamos que la Asamblea Constituyente pueda ser realmente una realidad. Eso también depende de nosotros y depende de las organizaciones territoriales y de todos los ciudadanos. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo sábado. Que esté muy bien. Chao, chao.